Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? A pedido del público, hoy vamos a ver qué es un autotransformador y cómo se calcula. Hermoso, ¿Sí? Nos hermoso, estamos hermoso. refiriendo en primera instancia a autotransformadores monofásicos. Pero, previo al cálculo, tenemos que hablar un poquito acerca de qué es un autotransformador y cómo es su funcionamiento y definir algunos parámetros que vamos a emplear en los cálculos. Así que vamos a comenzar. Bien, vamos a ver entonces una introducción al tema autotransformadores. Un autotransformador es muy parecido a un transformador con la diferencia de que aquí tenemos dos bobinas que están unidas eléctricamente en lugar del transformador que tenía un bobinado primario aislado de un bobinado secundario. Y esta quizás es una de las mayores desventajas que presentan los transformadores, ya que no nos aíslan de la red de alimentación, dado que no hay un primario y un secundario aislados entre sí, sino que hay dos devanados eléctricamente unidos. ¿Bien? Entonces, tenemos autotransformadores elevadores y reductores. En el caso del elevador, aplicamos una tensión en este devanado y en estos otros dos puntos obtenemos una tensión mayor. Esa tensión mayor sería, obviamente, la suma de estas dos tensiones, ¿verdad? Suma vectorial, en principio. Aplicando simplemente la ley de Kirchhoff de tensiones, si sumamos estas dos tensiones, obtenemos la tensión de salida. ¿Bien? Por aquí va a circular una corriente a la que llamamos I1, y al llegar a este nodo, esa I1 se va a distribuir en I2, y por aquí va a venir una corriente que es I1 menos I2, evidentemente. Llega I1, por acá sale I2, y lo que viene por aquí es la diferencia entre I1 y I2 si aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes a este nodo. La tensión en este devanado será igual a la tensión V sub 2, que es la total entre los dos extremos, menos la tensión V sub 1, que es la que está comprendida entre los extremos de este devanado. A esta corriente I sub 1 menos I sub 2 le llamamos intensidad común. Tenganlo en cuenta porque ese término lo vamos a utilizar en los cálculos. Bien, vamos al reductor. En el caso del reductor, aplicamos entre los dos extremos una tensión V sub 1. Aquí tenemos la circulación de la corriente I sub 1, que al llegar a este nodo, una parte de esa corriente toma por aquí hacia la carga, se llama I sub 2, y acá tenemos otra corriente que es I sub 2 menos I sub 1. Si aplicamos a este nodo la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos una tensión V sub 2, que sería la tensión comprendida en los extremos de esta parte, digamos, del devanado, o de este devanado, si lo dividimos en dos. Y tenemos que la corriente I sub 2 menos I sub 1 le llamamos corriente común, intensidad común. Así como acá I sub 1 menos I sub 2 es la corriente común, acá I sub 2 menos I sub 1 le llamamos corriente común. Si tuviéramos dudas acerca de por qué estas expresiones aquí y los sentidos de las corrientes, podemos razonar la ley de Kirchhoff de corrientes en este nodo. Fíjense, por acá sale I sub 2, por acá regresa I sub 2, y cuando I sub 2 regresa, una parte toma por aquí y otra parte toma por acá. La parte que toma por acá vuelve a ser I sub 1. Y la parte que toma por aquí, ¿cuál es? Bueno, es la diferencia entre I sub 2, que es la que llegaba al nodo, e I sub 1, que es la que se va por acá. O sea, si lo analizan en este nodo, quizás lo entiendan mejor. ¿Sí? Por acá les está regresando I sub 2, que pasa por la carga y luego retorna por acá. Aquí, nuevamente, tienen I sub 1. Entonces, si por acá viene I sub 2 y acá me queda I sub 1, esta corriente es la diferencia de las dos, I sub 2 menos I sub 1. ¿Sí? Es aplicar la ley de nodos, simplemente. Puede ser en este nodo, puede ser en este otro, y de ahí salen las expresiones de lo que llamamos intensidad común. ¿Por qué le llamamos intensidad común? Porque es la intensidad que pasa por el devanado común, a la entrada y a la salida. Fíjense que esta parte del devanado pertenece tanto a la entrada como a la salida. Y acá también lo mismo, pertenece tanto a la entrada como a la salida. ¿De acuerdo? Bien.
La tensión que vamos a tener acá en este devanado le vamos a llamar tensión serie. Y esa tensión serie es la diferencia entre la tensión total y la tensión en este otro devanado. O sea que si esto es, la total es V sub 2 y esto es V sub 1, esta, aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, es V sub 2 menos V sub 1. ¿Sí? V serie se le llama. Y a esta de acá también se le llama V serie, permiso, y en este caso va a ser ni más ni menos que V sub 1 menos V sub 2. V sub 1, que es la total, menos esta tensión de aquí, que es V sub 2, nos va a dar lo que llamamos tensión serie. ¿Por qué le llamamos tensión serie? Porque pertenece a la parte del devanado que queda siempre en serie con la entrada. Fíjense, acá queda en serie con la entrada y acá, bueno, queda en serie con la salida. Pero siempre va a estar en serie, si no es con la salida, es con la entrada, según el transformador sea reductor o sea elevador. Otra de las cosas interesantes es establecer lo que llamamos la potencia nominal. La potencia nominal del transformador es la tensión de entrada por la corriente de entrada. O puede ser también la tensión de salida por la corriente de salida, ya que estamos considerando que el transformador es ideal y por lo tanto estamos despreciando las pérdidas. Así que a esto le llamamos potencia aparente nominal. Igual que en el transformador, digamos. Pero además aquí aparece otra potencia aparente a la que llamamos potencia propia, la cual es igual a la potencia transferida de un bobinado a otro a través del flujo variable. Entonces, en el reductor, potencia propia, I sub 1 por V sub 1 menos V sub 2. Fíjense, estamos hablando de la potencia ¿dónde? En el reductor. Estamos hablando de la potencia aquí. Es I sub 1 por esta corriente, que es I sub 1 por la tensión, que es la diferencia entre V sub 1 y V sub 2. A esa le llamamos potencia propia, que es la potencia transferida de una bobina a la otra por medio del campo variable, del flujo variable. Pero también la podemos calcular acá en el otro devanado, y en ese caso sería V sub 2, que es la tensión, por la intensidad, que es I sub 2 menos I sub 1. De cualquiera de las dos maneras se puede calcular la potencia aparente propia en el autotransformador reductor. Y si vamos al elevador, que es este, entonces tenemos I sub 2 por V sub 2 menos V sub 1, estamos hablando de la potencia propia en esta bobina, I sub 2 por V sub 2 menos V sub 1, o puede ser también en esta otra, que sería V sub 1 por la intensidad, que es I sub 2, perdón, I sub 1 menos I sub 2. Eso es en el elevador. Recuerden esto, potencia propia, potencia aparente transferida de un bobinado al otro a través del flujo variable. Este término también nos va a aparecer en los cálculos. Por eso yo quería previamente definir todas estas cosas y explicarles un poquito cómo es el funcionamiento del autotransformador. Previo al cálculo en sí mismo del transformador, vamos a hacer algunos ejercicios para familiarizarnos con la terminología y con los parámetros de esta máquina. Aquí, por ejemplo, tengo un autotransformador reductor que tiene una potencia de 1 kVA, la tensión de entrada es de 127 voltios, la tensión de salida es de 220 voltios y trabaja con una frecuencia de 50 ciclos. Me piden calcular I1, I2, intensidad común y potencia aparente propia. Bien, entonces vamos por partes. Nosotros sabemos que la potencia nominal es tensión 1 por intensidad 1 o también tensión 2 por intensidad 2. De manera tal que yo puedo despejar intensidad 1 como potencia nominal sobre tensión 1. Tensión 1 sería la tensión de entrada en este caso. La potencia nominal es un kVA, o sea que estamos hablando de 1000 volt ampere sobre la tensión de entrada, que son 127 voltios. Esto no es otra cosa que 7.87 amperes. 7.87 amperes. A su vez, la intensidad 2 perfectamente la puedo calcular como la potencia nominal
sobre la tensión de salida. O sea, la potencia nominal es la misma siempre, 1000 voltampere sobre 220 volt, que es la tensión de salida. En ese caso me está dando 4,55 amperes. Entonces ahí tengo I1 e I2. La intensidad común es esta de aquí. La intensidad común es I1 menos I2, o sea, 7,87 menos 4,55, y esto no es otra cosa que 3,32 amperios. Y ahora me pide la potencia propia. La potencia propia yo lo puedo calcular en este devanado o en este otro, indistintamente, en cualquiera de los dos. Así que voy a calcular la potencia propia como potencia aparente propia, la voy a calcular como V sub 1, tensión de entrada, por I1 menos I2. I1 menos I2. Entonces la potencia propia es igual, tensión de entrada, 127, por, y este resultado ya lo tengo, porque es la intensidad común, ya lo tengo. Esa intensidad común es 3,32 amperes. Así que la potencia propia no será otra cosa que 421,64 volt ampere. Y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Nos está pidiendo el cálculo de los parámetros característicos. Con esto lo que queremos es reforzar el concepto de esos parámetros antes de realizar en sí propio el cálculo del autotransformador. Bueno, vamos a realizar un segundo ejercicio en el cual tenemos un autotransformador reductor que tiene una potencia de 10 kVA. Las tensiones de entrada y salida son 380 y 220 voltios y nos piden calcular la corriente 1, la corriente 2 y la corriente común. Entonces planteamos, la potencia aparente nominal puede ser tensión de entrada por intensidad de entrada o tensión de salida por intensidad de salida. ¿De dónde? Vamos a despejar. Intensidad 1 es igual potencia nominal sobre tensión de entrada, o sea que estamos hablando de 10 kVA, 10.000 voltamperios, sobre 380 voltios, que es la tensión de entrada. Esto no será otra cosa que 26,32 amperes. Y la intensidad 2, entonces, es la potencia nominal sobre V sub 2, o sea, 10.000 voltamperios sobre 220 voltios, y esto será 45,45 amperios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos I sub 1, tenemos I sub 2, y ahora lo que vamos a calcular es la intensidad común, que es I2 menos I1, o sea, 45,45 menos 26,32, eso no será otra cosa que 19,13 amperios. Ahí está la intensidad común, la intensidad 1 y la intensidad 2. Recuerden, esto es el precalentamiento para hacer el cálculo del autotransformador. Bueno, ya para ir finalizando con estos ejercicios de precalentamiento, digamos, tenemos un autotransformador que tiene 1000 voltios como tensión de entrada, tiene 50 ciclos, es la frecuencia con la que trabaja, tiene una resistencia de carga de 100 ohmios conectada a la salida y nos dicen que es un autotransformador reductor. Entonces veamos. Autotransformador reductor, esta es la tensión de entrada, que sabemos que son 1000 voltios. Esta es la corriente I1, I2, y esta corriente que pasa por aquí, que es la común, es I2 menos I sub 1. Y aquí en bornes de la carga tenemos una tensión llamada V sub 2. Otro dato que nos da es que el número de espiras de este tramo del bobinado es 500 espiras, y en el otro tramo 1500 espiras. Entonces lo primero, bueno, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide calcular. Vamos a ver qué nos pide. Calcular V sub 2
I1, I2 e I común. ¿Sí? I común es I2 menos I1, como ya sabemos, ¿de acuerdo? Bueno, mire, la relación de transformación K se cumple igual que en el transformador, como número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario. Y V sub 1 sobre V sub 2. No vamos a hablar de primario y secundario para no confundirnos, porque esto no es un transformador, es un autotransformador. Así que no nos vamos a confundir con eso, ¿no? Bien, veamos una cosa. De acá, nosotros podemos despejar que V sub 2, que es lo que queremos calcular, es igual a V sub 1 sobre K. Y K es N1 sobre N2. Ahora, ¿a qué llamamos N1 acá? Cuidado, y ahí puede venir la confusión, y por eso estoy haciendo estos ejercicios previos al cálculo. Fíjense, N1 le llamamos al total de las espiras. Al total de las espiras. Y N2 solo a esta parte. Entonces, N1 es 500 espiras más 1500. O sea que N1 es 2000 espiras. Atento a eso, ¿eh? Y N2 es esta parte de acá nada más. O sea que estamos hablando de 1500 espiras. Por lo tanto, la relación de transformación K va a ser igual a N1 sobre N2. ¿Ok? ¿N1 cuánto es? N1 son 2000 espiras. Sobre N2, que son 1500. Y esto nos va a dar 1.33. Esta es la relación de transformación. Entonces ahora yo puedo calcular V sub 2. Digo, V sub 2 es igual V sub 1 sobre K. O sea, 1000 volt, que es la entrada, sobre 1,33, que es la relación de transformación. Y esto me da 750 volt. O sea que la tensión de salida son 750 volt. Perfecto. I sub 2. ¿Cuánto es I sub 2? Y bueno, puedo sacarla por ley de Ohm. Fíjense qué fácil. Acá tengo la tensión. Son 750 volt. Tengo la resistencia, que son 100 ohmios. Así que I sub 2 por ley de Ohm es V sub 2 sobre RL, que es R de carga, 750 sobre 100. 7,5 amperes. Esto es lo que vale I sub 2. Simplemente por ley de Ohm. Bien fácil, ¿verdad? Después tengo la potencia nominal aparente del transformador. Yo la puedo calcular como V sub 2 por I sub 2. O sea que esa potencia aparente yo la puedo calcular como 750 por 7,5. Y esto no será otra cosa que 5625 voltampere. 5625 voltampere. Y si yo divido esta potencia aparente ahora entre V sub 1, obtengo I sub 1. O sea, I sub 1 es potencia aparente sobre V sub 1. Estamos hablando de 5625 sobre 1000. Y esto me va a dar 5,63 aproximadamente. 5,63 ¿qué? Ampere. Tengo V sub 2. ¿Cuánto era V sub 2? 750 voltios. I sub 1 e I sub 2. I sub 2 son 7,5 amperios. I sub 1 son 5,63 amperios. Y la I común, ahí mismo dice que la I común es la diferencia entre I2 e I1. Entonces, la I común es igual I2
menos I1. La I común, en común, el bobinado en común es este, en este caso, que es común a la entrada y a la salida, por eso se llama así. Es I sub 2, 7,5, menos 5,63. Y eso es 1,87 amperes. Bueno, ahí lo tienen, el cálculo de este pequeño ejercicio. Y ahora voy a cometer la maldad de dejarlos picando, porque para que no se haga tan largo este video, el cálculo en sí propio lo voy a dejar para una próxima oportunidad. Por hoy es todo, muchas gracias y no se pierdan el cálculo que ya se viene, ¿eh? Muy amables, un abrazo grande. Hasta la vista,